Estamos en la plazuela de Elías Aguirre de Chiclayo con Luis Bocelli, Lima 1981. Estudió en la Escuela Superior de Música Ernesto López Mindreao, violinista amateur, administrador de empresas de IPAE, en especialidad de marketing, estudiante de la Pontificia Universidad Católica del Perú en el área de literatura. Ha publicado hasta el momento 2 textos: Pizzicato Labio con Hipocampo Editores del 2006 y ahora nos entrega con Lustra Editores Alucinado. Bocelli, cuéntanos cómo surge en ti la iniciativa o el bichito literario de escribir poesía. Bueno, se puede decir que la poesía la descubrí estando en Lima, ¿no? A los 20 años que mi familia se mudó allá, ¿no? El negocio, los estudios, todo se trasladó allá. Y eso podría ser la ruptura que hubo, ¿no? Que acá estaban mis amigos, mis amistades, y ir a una ciudad que no conoces a nadie y empezar de cero, en algún sentido, ¿no? O sea, tú inicias a escribir después que salió del colegio, no antes, o no durante el colegio. Saliendo ya del colegio, estando en Lima. Ajá. Bueno, primero descubrí la música de niño, ¿no? Pero la poesía fue estando ya en Lima, ¿no? Tus primeras lecturas, tus primeros autores, tus primeras influencias que de alguna manera te acicataron para iniciarte en la literatura. Bueno, Carlos Oquendo de Amat fue uno de los primeros poetas que leí. Martín Adán, más que todos los vanguardistas, ¿no? Que me sentí un poco identificado con ellos, Vicente Huidobro, Nicanor Parra también, ¿no? ¿Tú sientes de que entre Pizzicato Labio y Alucinado hay un tránsito evolutivo? Tú en el mismo texto de Alucinado reconoces que Alucinado de alguna manera es un poemario de madurez, y Pizzicato Labio como que es tu edad de piedra. Sí, se puede decir mis primeros poemas, que cuando uno publica un libro no sabe qué publicar, ¿no? Y siempre recurre al editor, no conoce el mercado o a la gente literaria. Es como que pagas un derecho de piso, ¿no? Y con el tiempo te das cuenta de tus errores y que puedes revertirlo, ¿no? En este caso Alucinado revierto ese trance, y con el atrevimiento y ya con más base literaria, con más lecturas, con más vivencias y más seguro de sí mismo, ¿no? En este libro. En este texto, en este nuevo texto de Alucinado, constituido por 14 piezas, hay un relato corto, un cuento corto. De alguna manera lo insertas como prosa poética. ¿Fuiste consciente en realidad de matizar la poesía con la prosa en este texto? ¿Cuál fue tu interés en insertar una pieza narrativa dentro del texto, dentro del poemario actual? Quise contar mis anécdotas personales, mis demonios, mis anhelos, mis sueños, y inconscientemente salía la prosa, ¿no? Mis anécdotas les daba el toque poético. Bueno, de hecho por la influencia de los grandes, ¿no? De Martín Adán, por ejemplo Casa de Cartón, que mucho me ayudó en la creación personal para mis propias palabras, mis propias imágenes, ¿no? Eso ayudó mucho para poder crear un estilo propio y lanzarme al papel y crear mi propia poética, ¿no? ¿Qué buscas tú a través de la poesía? ¿Cuál es tu derrotero? ¿Hacia dónde apuntas? Apunto a crear un movimiento alucinado, ¿no? En este caso personal, una filosofía personalizada de la vida, de lo bueno y lo malo, ¿no? Que nace de la experimentación, de la exploración de uno mismo, más en el vivir cotidiano, ¿no? Más que en imitación, que muchos poetas quieren imitar a los grandes. Uno debe escribir sus propias experiencias y esas mismas poesías mostrarlas en el papel, ¿no? De alguna manera la tendencia temática que tú tienes parte justamente de tus experiencias laborales, de tus experiencias sentimentales,
casi es un libro, podríamos decir, autobiográfico, un libro que recoge tu día a día, tu sentir, las emociones que tú vas encontrando en el existir. ¿Podríamos decir que eso se ajusta a esto? Sí, yo creo que todo libro de cualquier autor, en parte o en mucho, es autobiográfico, ¿no? El estar, en mi caso, laborando en una empresa de medicamentos, vivir en Lima, en una ciudad con un tráfico que te ayuda, te alimenta para poder crear, ¿no? Ese gas propano, esa bohemia limeña, como que te conecta, ¿no? Y empiezas a explorar nuevas cosas. No eres un escritor de arraigo, que de alguna manera, viviendo en Lima, regreses imaginariamente a Chiclayo a inspirarte acá. Eres un escritor, un poeta de emociones recientes, frescas. Podríamos decir que la poesía que tú construyes no tiene nada que ver con un proceso de identidad, un recuerdo infantil, juvenil. Sí, pueden ser los demonios o, de hecho, los 10 años de tu niñez que marcan para tu futuro, ¿no? Pero la poesía vino a mí sin llamarla, ¿no? A los 20 años, y es como que esa licuación de las neuronas nació mi arte poética, ¿no? Pero sin haber que la música, en este caso que soy violinista, me alimenta también para poder crear, ¿no? Para poder darle la musicalidad a mi propio arte y seguir amando la literatura, ¿no? Dentro de una de las 14 piezas que tú tienes una parte, lo que es tu propio manifiesto poético. Y de alguna manera consideras que uno con la poesía no quiere cambiar nada. ¿Consideras tú que la poesía debe ser solo un arte para expresar emociones, para tener catarsis y no para transformar, cambiar, ni influir en nadie? Sí, la poesía tiene que llegar a las fibras musculares, ¿no? Al corazón. En mi manifiesto es la actuación, la expresión, que el lector, el espectador sienta lo que estás leyendo, ¿no? Pero para eso tiene que haber algún arte o alguna frase que destape sus oídos o asombre en todo caso, ¿no? Mi arte es en parte eso, ¿no? Un poco de performance, actuación, no solo leer en una mesa tus poemas, sino pararte y expresarte, ¿no? Y compartir con el lector lo que estás leyendo, o en este caso usar o compartir con el espectador algún poema tuyo, ¿no? En este caso de la enfermera, que tengo un poema del botiquín, que expresa el amor compartiendo, haciendo la ilusión de que en el público puede ser la cura, ¿no? Y a la vez no, y eso es lo que ayuda en la poética, ¿no? En la parte de entrada de Alucinado, de alguna manera hay una autocrítica misma tuya sobre tu primer texto, Pizzicato Labio. ¿Te arrepientes de algunos poemas, de algún apresuramiento en Pizzicato Labio que no logró de repente la maduración o el cuajamiento necesario que tú ahora, después de 4 años atrás, después de 4 años que das a luz un nuevo texto, consideras que hubo un apresuramiento tuyo en publicar Pizzicato Labio, o es que en realidad fue tu periodo inicial y así lo tiene que ser? Sí, fue mi periodo inicial, no me arrepiento de nada, fue un aprendizaje que sí me nutre, ¿no? Que me dio pie más bien a revelarme ante mi primer libro, ¿no? A expresarme mejor, y esa es la idea, ¿no? De mejorar, de perfeccionar el alma, ¿no?